Las relaciones de pareja y cómo las podemos vivir a través de la astrología. Yo creo que esta ha sido una de las preguntas más generales que siempre se estudian a través de una lectura de carta natal, de carta astral, el tema de pareja, el tema de compatibilidad. Digamos que aquí lo más resonado es justo esa palabrita de qué tan compatible soy con mi pareja, qué tanto podemos construir y cómo se trabaja estos temas de la astrología, específicamente cuando hablamos de la sinastría. ¿A qué se refieren los temas vinculares y cómo podemos tener mejores relaciones con el otro? Pues miren que la sinastría, que es una de las ramas, uno de los bracitos que trabaja la astrología en relación de mirar la carta natal de una persona, ver la carta natal del otro, y de acuerdo a estas comparativas y de acuerdo a estos ángulos de cómo se relaciona el uno con el otro, poder entrar a mirar cuáles son los procesos en los que yo puedo aportarle al otro y qué cosas me va a aportar el otro a mí. ¿Qué tipo de experiencias voy a vivir con la otra persona? Y aquí hay una palabra que, pues que siempre la he escuchado mucho en consulta y es ¿me conviene o no me conviene? Pero esto, según mi carta, sí es conveniente que yo dé este paso o no sería tan conveniente que yo me moviera de este lado con esta persona o no. Empecemos hablando un poquito de qué trata y cuál es el fundamento específico que trata, en este caso, la astrología. La carta natal de nosotros tiene unas aristas que cuando se relaciona o se vincula con otra persona, todas esas aristas o todas esas esquinas, todos esos ángulos de nuestra carta natal empiezan a amalgamar la información con la carta del otro. Es decir, que cuando nosotros conocemos a una persona, pues empezamos también, no lo hacemos de manera consciente, pero sí que empezamos a interactuar con los planetas del otro. ¿Sabes? Cuando hablamos con la otra persona, estamos haciendo uso de nuestro Mercurio, ¿sí? Le habla a la otra persona me contesta y empezamos a tocar formas de pensar y esto se relaciona mucho con la energía de Mercurio. Empezamos a activar las casas del pensamiento, la casa 3, la casa 9, y tú qué piensas acerca de la vida, y tú qué planes tienes, y cuáles son tus proyectos, y cuáles son tus metas, y empiezo a descubrir la forma de pensar del otro. Ese vínculo que se da entre dos personas, esa relación, esa conversación, es a lo que en la astrología nosotros le llamamos sinastría. De ahí nace la palabra sinastría. ¿Qué es la sinastría o sinónimo de sinastría? Sinastriar, costurar, coser, unir. La sinastría es lo que nos permite identificar aristas mías con las aristas, con los puntos de encuentro vinculares que tiene el otro en su carta natal. Claramente el otro tiene un ascendente, claramente el otro tiene una posición de luna, tiene un planeta Marte en su carta que está haciendo una cantidad de efectos y al momento de vincularme con alguien, al momento de conocer otra persona en mi vida, pues es inevitable que la sinastría no se dé. Es decir, la sinastría no empieza cuando vamos con el astrólogo. La sinastría de pareja no empieza cuando tomamos una consulta de sinastría. No, no, ahí no empieza. La sinastría con el otro empieza desde el mismo momento en que me conecto con esa persona. En el mismo instante en que nosotros empezamos a intercambiar opiniones, empezamos a intercambiar nuestra forma de pensar, qué quieres hacer tú en la vida, qué quiero hacer yo, cómo coincidimos, y ahí es donde se empieza a gestar algo que nosotros llamamos de manera popular, de manera cotidiana, el famoso feeling. Empieza a haber feeling, empieza a haber química. La química tiene mucho que ver con los planetas, claro. De manera arquetípica estamos relacionando los planetas y estamos relacionando los signos del zodiaco a través del tapete en el cual nosotros vamos a desarrollar esa relación. Por eso siempre que conocemos una persona, tenemos una impresión acerca de su Mercurio, cómo piensa, acerca de su Venus, cómo siente, qué le gusta. Cuando tú dices acerca de una persona, ¿qué le gusta? O cuando tú le preguntas al otro, ven, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Qué te gusta hacer los domingos? Ahí le estoy preguntando con mi Mercurio y le estoy indagando al otro por su Venus. ¿Dónde tiene a Venus? Entonces empezamos con la sinastría. Por ejemplo, la luna,
donde nosotros tenemos a la luna, se vuelve un eje principal porque la luna nos va conectando con algo que se llama necesidades emocionales. Por eso la luna en la sinastría de pareja es muy importante, tanto la luna del otro, la luna de mi pareja, como la posición de mi luna. ¿Cómo se conectan estos ejes? ¿Qué podemos hacer? Mitos y leyendas acerca de la sinastría. Que si debo hacer la sinastría con mi pareja para saber si me conviene o no me conviene. Pues realmente no es un tema de conveniencia. Nosotros encontramos a las personas en su justo momento, en su justo proceso, y nos vamos encontrando con las personas de acuerdo a nuestra vibración, a nuestra sincronía, y las personas que por coherencia, ¿sí? Y también por sincronicidad están dentro del proceso álmico de mi vida para entretejer las experiencias que vamos a tener, bien sea entre socios, bien sea relaciones de pareja, incluso las relaciones de hijos, porque no solamente la sinastría tiene que ver con temas de pareja, la sinastría puede hacerse entre la mamá y su hija, entre el papá y su hijo se puede hacer una sinastría para mirar cuál es la compatibilidad. Entonces observemos que más allá de si me conviene o no la otra persona, más allá de eso, es poder tener una información extra de qué y cuáles son esos puntos donde nosotros podemos construir y donde nosotros podemos ser grandes formadores con el otro. Esto sí que es muy interesante. Cuando nosotros hacemos una sinastría de pareja no es tanto para decir si sí o no. No es tan así, sino la sinastría lo que nos está diciendo es, mira, podemos unir nuestras dos energías y en esto somos muy buenos. Sí, somos muy buenos haciendo negocios, somos muy buenos leyendo, pasando un rato agradable. Tú puedes aprender de mi Marte, yo puedo aprender de tu Júpiter, tú puedes aprender de mi Saturno, yo puedo aprender de tu luna y vamos sinastreando, vamos tejiendo toda la sustancia, toda la química, todo lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy, lo vamos tejiendo también con las partes de lo que yo he venido viviendo también de mi pasado. Por eso siempre que conocemos a una persona, evidentemente ese otro, esa otra persona, tiene un pasado, tiene una niñez, tiene una forma de pensar, tiene una manera en la que se siente amada o en la que se siente amado. Y también van a haber unos puntos rojos donde la sinastría, ahí es donde se vuelve una gran herramienta, por ejemplo, en temas de pareja o en temas familiares. Porque muchas veces decimos o hacemos o damos por hecho de que si yo digo esto, al otro le tiene que gustar. Y a lo mejor el comentario que tú estás haciendo o del tema que tú estás hablando, para el otro en su sinastría significa que le toques un miedo gigantesco. Entonces, cuando tú votas algo que a lo mejor para ti es muy normal o que para ti es muy cómodo decirlo o hacerlo o manifestarlo en relación del otro, pues para la otra persona al momento de recibirlo de ti, lo está sintiendo como que, wow, me tocaste una llaga, me tocaste una herida que todavía yo no he logrado sanar o me tocaste algo que yo no sé cómo manejar en mi vida. Para eso sirve la sinastría, no es para saber si sí conviene o no, sino por el contrario, cómo podemos tener una mejor relación armónica, en qué puntos nos vamos a encontrar y cuáles son aquellas áreas de dificultad donde nosotros debemos aprender quizás una madurez y una inteligencia emocional para de esas situaciones que no son tan armónicas, saber cómo las vamos a vivir. Entonces no se trata de que la sinastría de pareja o una parejas o separe parejas. No, por el contrario, es una herramienta que nos permite saber cómo puedo comprender mejor mi carta, comprender mejor mis miedos, comprender mejor mis vacíos, comprender mejor mi energía y de esa manera saber dónde podemos llegar a ser compatibles con el otro. Por eso hoy Viernes de Venus, pues qué mejor que estar hablando temas de sinastría, además que es algo que ustedes me han pedido mucho en las redes. Por eso quise como tocar este tema justo un viernes como hoy, para hablar acerca de los mitos, acerca de las leyendas, acerca de que a veces hay como mucha información y también mucha desinformación acerca de la sinastría. Entonces, más que convenir o no, nos sirve como esto. Ahora, que si en una sinastría se puede determinar qué tan longeva va a ser la relación, que si en una sinastría nosotros podemos determinar qué tanto podemos llegar a ser juntos y si vale, digamos, hasta cierto punto, vale la pena contar con esa persona o cómo piensa, cómo se da.
Sí, evidentemente la sinastría pues va a marcar unas líneas de tiempo que a veces no son tan coherentes, o bien sea con mi carta o con la carta de la otra persona que pueda vivir o que lo pueda tener. Uno de los temas de sinastría o una de las particularidades que siempre debemos cuidar mucho son los martes. El Marte de él, el Venus de ella. Esos son áreas, por ejemplo, que para mí, en lo personal, siempre que hago sinastría de pareja o siempre que estamos mirando la carta de mi pareja y la mía, pues para mí es muy importante los planetas como Marte, como Venus, porque son muy a la mano, están como muy cerquita de todo lo que nosotros podemos hacer. Por eso hoy en día es muy normal que desde la psicología toquemos o le demos avance a temas importantes como la energía femenina en la mujer o la energía femenina en el hombre y lo mismo la energía masculina. ¿Qué tanto refleja la energía masculina y que si está más alta la energía masculina o está más bajita y cómo poderle sacar provecho a esto? Por ejemplo, la carta natal de una persona sí que puede determinar cuál de los dos, si él o ella, él, como sea en la relación de pareja, cuál de los dos tiene mayor carga de energía masculina, cuál de los dos está más activo y cuál de los dos es el que va a ser más propositivo en la relación. A veces coincides que son los dos. A veces pasa, a veces esto suele suceder que los dos tienen mucha energía masculina y ambos van a ser propositivos, ambos van a estar hablando de temas, ambos van a estar como muy conectados frente a eso. A veces no es tan así, ¿no? A veces lo que podemos encontrar es todo lo contrario, mucha carga excesiva y temas muy, muy medidos de parte del otro. ¿Qué sí suele suceder mucho? ¿Qué es lo que yo he notado a lo largo de las sinastrías de pareja? Sobre todo en las sinastrías que son de pareja. ¿Qué se nota mucho? Que cuando hay una carga de un lado, es como si apareciera el complemento en el otro. Es decir, es muy normal que muchas cartas de mujeres que tienen unas cartas natales muy con una energía y una carga masculina a través de Marte, a través del ascendente, a través de Saturno, con una energía muy marcada en lo masculino, sí puede haber y sí son propensas a que se genere la polaridad, en este caso que en su pareja aparezca también personas con una carga muy femenina, hombres con hombres con no tanto la carencia, sino hombres que requieran de ese espejeo a través del otro, que me muestre o me refleje energías masculinas, sí puede darse mucho. Creo que es de lo que más se puede llegar a marcar, es de lo que más puede llegar a evidenciarse también en las cartas. ¿Qué otra cosa o qué otra área de las cartas puede marcar mucho la diferencia? ¿Hasta dónde nosotros con la sinastría podemos decir que la otra persona tiene un propósito con nosotros? O la famosa frase de almas gemelas o llamas gemelas, o hasta dónde el otro está vinculado en mi vida, que si eso se puede determinar en las cartas natales o que si eso lo podemos ver en la sinastría también. Esas son áreas que nosotros podemos ir despejando, esas son dudas que se pueden ir despejando mucho a través de comprender o de hacer la lectura de la carta natal en sinastría, mirar hasta dónde esta persona tiene un plan de vida conmigo o por el contrario, hasta dónde no. O sea que las otras personas que aparecen tienen un propósito de enseñanza, sí. Que no todas vienen a quedarse para siempre, también. Que hay puntos más importantes en la carta a determinar, como por ejemplo los nodos, como por ejemplo Venus, como por ejemplo la posición de Marte, sí, eso sí que es una realidad. Porque si el Marte de la otra persona no está muy bien aspectado, y esto no necesariamente tiene que ver con posiciones directas, digámoslo así de esta manera en la carta, pues sí que va a ser un determinante hacia dónde podemos tener conflictos con el otro. Entonces, la sinastría, el hecho de agarrar la carta de la otra persona y tener nuestra carta, sí nos permite concatenar la información y decir, bueno, con la unión de estas dos cartas podemos hacer esto. Con la unión de estas dos cartas, la fortaleza que más grande o la fortaleza más grande que podemos tener es hacia el lado laboral o es hacia el sentido de relacionarnos como amigos o es al sentido de familia y depende. Yo digo siempre que, pues, las coincidencias no existen, eso de las coincidencias no. De hecho, por ahí se dice mucho que las diosidencias sí. Conocemos a las personas que debemos conocer en nuestra vida. Aparecen las personas en nuestra vida que deben aparecer. Coincidimos con las personas en tiempo y forma y ciclo cósmico que está destinado también para que aparezcan.
Es decir, que los acuerdos sálmicos que nosotros podemos relacionar con el otro, pues son muchos. Son muchos los acuerdos sálmicos que podemos hacer con el otro. No vinimos únicamente con el propósito de conocer a una sola persona que marque nuestra vida. Más bien somos nosotros los que a través de la experiencia empezamos a marcar a las personas como si fuera lo único y vamos como marcando y etiquetando a la persona como si fuera un producto lleno o completo. No, evidentemente cada uno de nosotros pues vinimos a aprender acerca justamente de las relaciones de pareja, a relacionarnos con el otro. Es una de las líneas de... Hay algo que quiero tocar hoy, Venus, viernes de Venus, en relación a Venus y en relación a las sinastrías, al amor, a la pareja, al otro, a los encuentros. ¿Han escuchado ustedes que ahora está muy en tendencia? Yo lo estuve viendo porque me pareció muy curioso el tema del monito. Sí, del mico, el mico con el peluche mico. Creo que le pusieron nombre. Si alguno de ustedes lo ha visto y que me ayude a recordar el nombre, ¿cómo se llama? Godi, Gochi, algo así. El mico que está ahorita en tendencia, el mono que lo tienen por allá en un zoológico y este tema, creo que ha sido como muy sonado, ¿no? Punch, gracias. Mira, aquí ya lo dijeron en TikTok. El famoso se ha hecho. ¿Qué famoso se ha hecho Punch? Exacto, el Punch. Eso, gracias. Gracias a los que están en TikTok por darme esa ayudita. Punch. El Miquito Punch. ¿Sí lo han escuchado? ¿Han tenido tiempo de conectar con esto? A ver, miro por aquí. Ustedes me dicen. Se llama Punch. Me dicen por acá. Sí, efectivamente. Punch. Eso, Punch. Miren que hay algo que siempre he pensado yo en las sinastrías de pareja. Siempre, siempre, siempre. Y esto es muy discutible, porque a veces dicen que no, Javier, que exageras, que eso no es así. Los seres humanos no fuimos diseñados para vivir sin la dinámica del amor. Los seres humanos, al ser mamíferos, al ser sintientes, para nosotros es importante el vínculo. ¿Cómo nos vinculamos con el otro? Eso es uno de los temas que no son negociables. Los seres humanos no nacimos, no fuimos diseñados para vivir sin esta dinámica. Que nosotros de manera egoica, con el pasar de los años, con el pasar de las experiencias nefastas o con las experiencias que no son armónicas, nosotros hemos castrado esa parte de nosotros, sí. Que yo como hombre puedo llegar a castrarme o yo como mujer puedo castrarme y en este caso no tener o elegir no tener o no vincularme con alguien, eso es una cosa. Pero los seres humanos no fuimos diseñados para tal cosa. Por el contrario, los seres humanos desde el contexto psicológico, cuando nosotros estudiamos las partes del ser, cuando estudiamos los pilares incluso de la autoestima, cuando nosotros vamos al fondo de la psique, pues nos damos cuenta que fuimos por el contrario, diseñados para vivir en una dinámica de amor. Es decir, que es tan importante para el ser humano amar y ser amado. O sea, eso es un tema como la respiración, como la hidratación, como el alimento. De ahí nacen frases puntuales como la nutrición emocional. ¿Cómo me estoy nutriendo emocionalmente? ¿Cuáles son las emociones que yo de manera cotidiana estoy consumiendo? ¿Cómo me estoy nutriendo? Y fíjense que dentro de la evolución, pues siempre hacemos alusión a la última que es la Australopithecus. Si nosotros vemos el proceso de la física o nos devolvemos un poquito muy químicos o nos ponemos por allá a ciertas teorías, pues es muy fácil devolvernos a que lo más parecido al ser humano, pues está el mico, el chimpancé, el simio, el gorila, pero la última que tenemos en referencia es la Australopithecus. Entonces, esta versión Australopithecus nos da el paso para llegar a la parte humana dentro de la cadena y dentro de la evolución que hemos venido realizando. Y me llamó muchísimo la atención este miquito punch, este mico punch. Miren el punch, ¿no? Requiere de tener su peluche hasta los animales. Hasta los animales lo hacen de manera natural, hasta los animales lo hacen de manera biológica. Como nosotros muchas veces castramos esa parte de nuestra vida diciendo, ay, yo no necesito del otro, yo no necesito de la otra persona. No es tanto necesitar, no es por necesidad, aunque claro,
cabe aclarar que hay muchas relaciones que están, o sea, hay muchas personas que están juntas y la base de estar juntos es la necesidad emocional y las carencias del uno y del otro que vienen acomodando sus maletas y sus equipajes y sus traumas y los acomodan ahí, que eso también es formas de vivir, ¿no? Cada quien. Pero ahora, no es tanto que no sea importante el otro, sino que a través del otro se genera el compartir. A través del otro voy generando una simbiosis que me permite evolucionar como primate, que me permite evolucionar como Punch. Fíjense que hasta Punch lo hace. Tiene ahí arrastrando, me llamó mucho la atención que tiene su miquito y lo va arrastrando para todo lado y se va con su miquito de peluche de pelpa, se lleva su peluche Punch y se está haciendo la vida con su Punch. ¿Qué nos está diciendo la biología? O sea, es importante el tema de los vínculos, es importante el tema de la sinastría. Entonces, muchas veces damos por sentado que el otro, pues a la final viene a cumplir unas funciones y se supone tiene que cumplir con unos estándares para que yo sea feliz. Entonces, ahí es donde la sinastría de pareja, por el contrario, nos aterriza. La sinastría de pareja es una herramienta que nos permite bajar el azúcar emocional, bajar un poquito las expectativas o las ilusiones ilusorias que puedo llegar a tener acerca del otro y a través de la sinastría o de las cartas compuestas de empezar a mirar cuál es la carta natal de mi pareja, cuál es la carta mía, en qué puntos tenemos mayor fuerza y cuáles son los puntos que nosotros debemos atender como mecanismo de. O sea que sí es necesario el tema de la pareja, el tema del otro, el tema de cómo me relaciono. Mira, por ejemplo, esto que menciona Natalia, ¿no? Se refugiaba en su peluche hasta que insistió e insistió y lo aceptaron al final. Me pareció primero muy tierno, primero muy bonito, o sea, muy bonito el tema de ver cómo los animales nos siguen enseñando a los seres humanos en pleno 2026. Dice que se supone somos la raza evolucionada. Dice que se supone somos los humanos, los seres humanos, los evolucionados y demás. Dice que nosotros tenemos esa carga de evolución. Los evolucionados somos nosotros, los humanos. Y calculen ustedes semejante enseñanza que nos da Punch, con su miquito arreglándose la vida. Yo veía ese empoderado, ese Punch, jalando su muñequito de pelpa, su peluche de pelpa Punch, y haciéndose la vida como puede, haciéndose la vida de que si no está el otro le doy forma. Es decir, que sí, ahí es donde nos basamos en la parte de biodescodificación, que el sentimiento es importante, el vínculo con el otro es importante. Por eso hay una casa 7. Por eso tenemos una casa 7. Aquí una de las preguntas que nosotros debemos hacer es, dice por acá otra cosa, mira, si es necesidad porque a muchas personas no les gusta entrar solo, otras por conveniencia. Claro, no, hay distintas formas de relacionarse con el otro, pero a lo que voy es que biológicamente se requiere. Biológicamente es muy sano tener un feedback con el otro. Biológicamente se da. Que nosotros lo solemos castrar por temas egoicos, ¿no? Que suele castrarse esto por temas de que no me vinculo con la otra persona o que algo pasa con el otro. A ver, los leo por acá. ¿Cómo se ven las cartas? Claro, mira, voy a compartir pantalla para que ustedes nos quede como más fácil entrar en esta. Esta, por ejemplo, es una carta y en esta carta podemos observar, aquí podemos tener una carta de esta manera como si fueran, o sea, la parte de la lectura o la parte de lo que nosotros podemos hacer en sinastría siempre va a ser relacionar dos cartas. Entonces, cuando nosotros podemos relacionar estas dos cartas, pues ya nos queda más fácil. Aquí podemos ver estas dos cartas y esto lo que da es, ahí es donde empezamos a determinar cuál es la energía, por ejemplo, que tiene una persona y cómo empieza a cruzarse o cuáles son las líneas que cruza con el otro, ¿sí? Al hacer esta sinastría, al empezar a sinastriar de esta manera los ascendentes, empezar a sinastriar, por ejemplo, el Sol, empezar a sinastriar que el planeta Venus, aquí es donde nosotros vamos notando
¿Qué tanto rango de compatibilidad hay entre el otro, verdad? ¿Qué tanto puede llegar a ser compatible la existencia del otro y la mía? Esto es sinastría, donde tomamos las dos cartas, en este caso, la carta mía, la carta de mi pareja, y empezamos a hacer el efecto sinastría. Al sinastriar, vamos cruzando los puntos donde nosotros nos podemos encontrar. ¿Sí? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo es mi forma de pensar? ¿Y cómo resuena en el otro según su carta natal? ¿Cómo el otro lo toma? ¿Cómo el otro lo interpreta? Porque la otra persona no va a entender lo que yo le estoy diciendo. La otra persona va a entender lo que puede interpretar. Fíjense este detalle, que a veces lo pasamos por alto. A veces le decimos a la otra persona, es que tú me tienes que entender o es que tú tienes que hacer esto. Y no, la otra persona no entiende lo que nosotros queremos decirle. Nunca. El ser humano nunca entiende lo que yo le quiero decir. El otro interpreta lo que puede. El otro entiende con su propia interpretación. ¿Y cómo se sabe la forma de interpretar del otro? Porque esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es la manera interpretativa del otro? Por ejemplo, hay que observar la casa 3. Esa es una de las casas que siempre en sinastría a mí me gusta mirar, porque a través de la casa 3 yo descubro la forma de pensar del otro. Calculen ustedes, ¿cómo piensa el otro? Aquí es donde yo puedo darme cuenta cuál es la sustancia y cuáles son los puntos de favorabilidad que el otro tiene para interpretar de acuerdo a su niñez, de acuerdo a su filosofía de vida, de acuerdo incluso a lo que energéticamente el otro trae. Es que el otro es otro mundo totalmente distinto. La astrología a través de la sinastría es la que nos ha aterrizado en decir, hey, el otro no es lo que tú crees que es el otro. El otro es lo que puede ser con lo que ha vivido. El otro es el resultado de años. La otra persona no es lo que tú estás viendo. Eso nos dice la sinastría en la astrología. Eso es lo que estudia la sinastría en pareja. Ayudarnos a entender que la otra persona no es lo que yo estoy interpretando, sino que es otro ser humano, es otro mundo, tiene otras características, tiene otra misión en su vida, y a veces vamos por la vida incluso pidiéndole cosas al otro, que cuando tú le miras la carta tú dices, pero es que esto es imposible, le estoy pidiendo peras al olmo. Le estoy pidiendo peras al olmo porque la persona tiene otra manera de interpretarse, tiene otra manera de ver la vida, tiene otros miedos, calculen ustedes, entonces pues va a ser una interpretación distinta. De ahí los famosos malos entendidos, o de ahí los temas de que no podemos fluir. Miren que una de las cosas que yo escucho más en temas de pareja, en temas de terapia o cuando estoy en consulta, así sea individual, de lo que más escucho yo en relación a pareja es, Javier, es que no me entiende. ¿Cómo hago para que él me entienda? Yo le digo y le digo y le digo y no me entiende. Incluso hace poco tenía una consulta y me decía, me dijo la consultante, dijo, ¿has visto ese miquito Punch, este miquito del que se habla, el que está con el muñeco? A veces creo que es mejor así, como que agarrar mi muñeco de pelpa, agarrar mi muñeco de peluche y me entiende más el muñeco de peluche que él. A veces creo que me entiende más mi muñeco y me entiende más las paredes que lo que yo trato de decirle al otro. Entonces, claro, grandes separaciones se dan, no solamente de pareja, sino grandes separaciones se dan a causa de que muchas veces no sabemos cuál es la psique y cuál es la sustancia que el otro tiene para interpretar su vida, para interpretar sus carencias y cómo el otro me está viendo, ¿no? Cómo el otro me está viendo, cómo el otro se relaciona conmigo, cómo el otro está más conectado en relación a muchas cosas. Entonces, desde ahí viene el tema de la sinastría. Por eso siempre es muy bueno, no tanto para ver si me conviene o no me conviene. Quitémonos esa idea. Yo sí los invito a que nos quitemos esa idea de la cabeza de si me conviene la otra persona o no me conviene. La sinastría no es tanto para eso. La sinastría tiene un propósito mucho más humano. La sinastría en la astrología tiene un propósito más, por el contrario, de cómo uniendo las dos cartas podemos llegar a formar vínculos y de qué manera podemos llegar a tejer puentes de comunicación de acuerdo al Marte del otro, entendiendo la fuerza del otro. Fíjense que yo he notado muchas veces
que una parte de la pareja le está exigiendo al otro en un área de la vida donde para el otro es tan complicado fluir, pero tan complicado fluir que es prácticamente por la carta como si le hablaras en otro idioma. Literal, literal, cuando yo veo las 2 cartas, yo eso es lo que empiezo a explicar y le digo a ella o le digo a él, etcétera. Mira, pero es que lo que le estás diciendo al otro es como si le hablaras en chino. Es como si la otra persona tratara, incluso hace esfuerzo para poderte entender, pero su psique va diferente. Viene acomodado energéticamente de una manera y con unas facilidades distintas. Y eso no significa que la relación no convenga. Y eso no significa entonces que, ay, que es una mala persona y todo esto que a veces se dicen. No, 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 por el contrario. La sinastría es una herramienta supremamente valiosa, supremamente poderosa, porque a través de comprender mi carta, es que ni siquiera es que nosotros tengamos que entender la carta del otro. No, tampoco es por ahí. Fíjense que tampoco es por ahí. Realmente el trabajo de nosotros tampoco es que yo tenga que entender la carta de la otra persona. No, yo debo es comprender mi carta, conocer mi carta, saber y descubrirme y hacer todo este proceso de introspección conmigo mismo, porque entre más yo conozca mi carta, mejor voy a poder utilizar los planetas y los puentes de comunicación con una carta ajena. Entonces, esto es maravilloso. Esto es una gran herramienta porque calculen ustedes, conociéndome es como tengo la oportunidad de hacer puentes, de tejer puentes de comunicación con el otro. Pero lo hago es a través de mi carta, a través de mi autoconocimiento, que a veces no es tanto que tengo que aprenderme o entender la carta a la otra persona, porque realmente si miramos uno de los fondos de la sinastría no es que yo tenga o voy a hacer esta sinastría para entender mejor a la otra persona. No, no es por ahí tampoco. El tema de la sinastría es para saber cómo puedo yo tener mejor vínculo con ese otro a través de mi carta, a través de lo que yo tengo y claramente que coincida con puntos de que el otro entienda o comprenda desde la mirada que yo lo estoy haciendo. Entonces es bien interesante, ¿no? Es bien, bien interesante esto. Ahora, que si la sinastría con la otra persona se puede utilizar única y exclusivamente en temas de amor. No, también se puede utilizar la sinastría, como lo mencionan acá, en temas de proyectos. Por ejemplo, es muy normal que se haga entre hermanos para proyectos, por ejemplo, para acuerdos, alianzas, ¿verdad? Con socios también la sinastría se hace. También con socios que vamos a hacer algún negocio, vamos a hacer algo, entonces se mira la compatibilidad en socios, qué aportas tú, quién debería estar a la cabeza, quién es mejor hablando, quién es mejor haciendo, quién es el que más propone. Entonces, cuando nosotros hacemos sinastría con los socios, pues cada uno de las partes va identificando cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son esas fortalezas que tiene la carta. Ejemplo, si ya sabemos que yo voy a hacer un proyecto contigo, vamos a hacer una alianza contigo, y la carta de los dos está diciendo que tú eres más visionario por Sagitario, que tú eres una persona más visionaria por Júpiter, pues claramente debemos preguntarle a esa persona qué se le ocurre, cuál es tu idea, ¿sí? ¿Cuál es tu idea? Porque ahí siempre vamos a encontrar que hay puntos de mayor favorabilidad para alguno de los socios. Entonces, si ya se sabe que X persona es mejor visualizando, que es mejor visionando, pues entonces a esa persona le vamos a preguntar qué opina acerca de esto. ¿Cuál es la persona aterrizando? Claro, la carta también nos va a decir que ella, por ejemplo, en el caso de la pareja, por ejemplo, una mujer con luna Capricornio, una mujer con luna en Capricornio, pues vale la pena preguntarle cómo aterrizamos. Una mujer con mucha energía en Capricornio también tiene la capacidad de darle forma, de aterrizar las cosas, ¿no? Entonces esto es interesante, mire que también esto nos va diciendo, ahí es donde digo, hacia dónde nosotros podemos aprovecharnos, cómo podemos aprovecharnos, eh, lejos de que si conviene o no conviene esta persona, porque además es displicente, o sea, como si el otro fuera un producto o como si el otro fuera, en este caso, algo físico, sino que tiene un propósito más humano, tiene un propósito más de
autopercepción acerca del yo, sobre todo esta palabra que está tan de moda, autopercepción, autoimagen, autodefinición de mi identidad por estos tiempos que están todo un tema, todo un rollazo esto, y cómo sacarle el provecho también de mi carta hacia el otro. Entonces, la sinastría, ¿en qué otras circunstancias se recomienda mucho la sinastría? ¿O dónde se hace la sinastría de pareja? Por ejemplo, en donde también se recomienda mucho mamás, hijos o papás, hijos, ¿sí? También es genial poderlo hacer. Porque, ¿qué pasa cuando un padre o una madre le hace sinastría o se hace una sinastría con sus hijos? Por ejemplo, en una consulta, es lo que siempre he visto acá. Javier, yo quiero tener mejor comunicación, porque imagínate con un hijo, no, no te conviene tu hijo. No, ahí es donde digo que a veces yo he escuchado por ahí algunas personas que utilizan la sinastría para ver si conviene o no conviene. Imagínate entonces una mamá con un hijo y entonces, ¿cómo le decimos a la mamá? No, no, tu hijo no te conviene. Pues es que es el hijo. Ya hay un vínculo, claramente. Ya hay un vínculo. Ahora, que hay unos temas a desarrollar, que hay un aprendizaje, sí, en todo el proceso de lo que es la vida del uno y del otro. Pero sí que se convierte en una herramienta súper eficaz como padres. Incluso lo digo hasta por experiencia propia, porque yo también soy padre. Entonces, es una herramienta valiosísima a la hora de la crianza, por ejemplo, porque conocer la carta de tu hijo es saber qué hay por dentro que nunca te lo va a decir. Jamás. Ese es otro de los temas que en psicología yo siempre le corrijo mucho a las personas porque es que soy la mejor amiga de mi hijo o soy el mejor amigo de mi hijo. Somos como amigas, somos como hermanos, somos como amigas. No, eso tampoco es así, porque tú eres la mamá o tú eres el papá. Entonces tú no puedes ser la amiga. Sí, tú no puedes ser el mejor amigo de tu hijo, nunca. Y esto tiene un trasfondo, esto desde ahí empieza la sinastría. Fíjense que desde ahí empezamos a ocupar el lugar que nos corresponde. A veces los padres, por desconocimiento, como que van muy rápido diciendo esto, pues para tener como muy buena relación con el hijo. Ay, es que somos como amigas. No, tú eres la mamá. Y ese lugar nunca se puede abandonar. Si soy la mamá, soy la mamá y ya no voy a ser la mejor amiga de mi hija, ya no puedo hacerlo. Lo mismo nosotros, yo ya no puedo ser el mejor amigo de mi papá, ya no puedo ser el mejor amigo de mi hijo. No, soy su papá, ¿sí? Puedo llegar a tener amigos por aparte, pero el vínculo que nos une es que soy el papá y él es el hijo. Ese es el vínculo real que hay. Entonces, para que esto no genere distorsiones y para que esto no genere también desequilibrios emocionales y en la psique, es importante que sepa cada uno en qué tema está. Por el contrario, desde el rol que me corresponde como papá, claro, si yo conozco la carta de mi hijo, conozco la carta de mi hija, hacemos una sinastría, pues vamos a determinar por qué razones que reacciona de esta manera, cuál es la tendencia que él trae, hacia dónde tiene más carga energética, cómo la viene manejando, y pues esto se vuelve una herramienta que nos permite a la final tener mejores relaciones. O sea que la sinastría lo que ofrece es esto, ¿cómo puedo vincularme mejor con el otro? Dicen por acá, el mío que me pone el sol en casa 12, imagínate. Ah, hola Javier, linda tarde, saludos, un abrazo. Un abrazo también para ustedes. ¿Cuál es el tema de hoy? Sinastrías. Sinastría. Hay un tentáculo de la astrología que se llama sinastría y es la ciencia, porque para mí sí es una ciencia, la ciencia que estudia la carta natal de una persona, punto A, con la carta natal de punto B, del otro, que ese otro bien puede ser el hijo, la pareja, un socio, ¿sabes? Un hermano, una hermana, y empezar a buscar estos puentes de comunicación y cómo podemos tener mejor vínculo respetándonos las energías y respetándonos los procesos. Porque claro, muchas veces como padres, pues nosotros queremos que los hijos sean una cosa o nosotros tenemos un ilusorio acerca del ego, acerca de nuestro propio ego, y ese ilusorio egoico pues tiene un reflejo hacia el hijo. Entonces, desde mi ego de papá, yo puedo querer o desde mi ego de papá, yo puedo imponer que mi hijo tiene que hacer o tiene que decir o se tiene que comportar de X o de Y manera. Eso puede, eso puede pasar y eso pasa mucho por el tema de la posesión del otro.
me siento dueño del otro, que es distinto a ejecutar el rol de papá o distinto a ejecutar el rol de mamá, que ya como que me salgo de ahí y me siento que soy el dueño de mis hijos. No, nosotros no somos los dueños de nuestros hijos, ellos tienen su vida propia, la vida le pertenece a ellos. Así estén pequeños, una cosa es que estén bajo nuestro cuidado, una cosa es que estén bajo nuestra crianza, una cosa es que estemos viviendo un proceso evolutivo los dos, tanto ellos creciendo en su performance, en su desarrollo habitual, nosotros como padres creciendo también, aprendiendo a desarrollarnos dentro de la maternidad, dentro de la paternidad, pero la vida le pertenece a ellos. Ese es uno de los principios de la sinastría, por ejemplo. Cuando vamos a hacer compatibilidad de dos cartas, respetar que el otro tiene su propio poder, el otro es dueño de sí mismo. Así sea mi pareja, así sea mi socio, así sea mi hermana mayor, que esto tiende, si ustedes se fijan psicológicamente, esto tiende a generar desequilibrios, porque es que yo soy la hermana mayor o yo soy el hermano mayor, entonces me siento con un derecho de jerarquía por encima del tuyo. Entonces, como que haya una jerarquía que dice que debo obedecer esta parte, ¿no? Claro que cuando eres adultos puedes ser más amigo de tus hijos porque ya están grandes. Claro, cuando los hijos ya crecen, evidentemente, cuando ya nosotros salimos, eso que tú estás mencionando es muy interesante. Mira, ¿quién lo dice? María Fer, María Fer, ese comentario que tú colocas en TikTok está genial. Fíjate lo que dice ella, ¿no? Creo que cuando somos adultos podemos ser amigos de nuestros hijos porque ya están grandes. ¿Qué quiere decir esto? Esto es clave. ¿Qué quiere decir? Que ya terminamos el rol de padres en ese sentido, ya no estoy en el mood padre y ya pasamos a vincularnos desde el adulto, a una persona adulta y un hombre adulto o una mujer adulta, dos adultos, ¿sí? Claro, existe el vínculo de que es la mamá, de que es el papá. ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos, por ejemplo, con los hijos, a hacer ese corte de roles? Me voy creyendo en el tiempo que todavía sigue siendo bebé, que todavía sigue siendo pequeña, que es que los hijos para toda la vida, que es que nada es para toda la vida. Claro que hay procesos que caducan, solo que nosotros muchas veces por codependencia emocional queremos eternizar esos procesos, pero evidentemente no es sano. No es sano. Lo sano es aprender a cortar justamente para que podamos encontrarnos tú adulto y yo adulta y podamos ser dos adultos desde el propósito libre y no bajo la jerarquía egoica de que es que yo soy tu papá o de que es que yo soy tu mamá y entonces tú me tienes que obedecer a mí porque sí. Así yo esté equivocado, así yo esté errado, por ser tu papá, tú me tienes que obedecer a mí. O por ser yo tu mamá, tú me tienes que obedecer a mí. Así yo esté errada. Calculen, esto se puede dar mucho. Exactamente. Entonces, son temas, pero para eso se requiere lo que en la psicología se utiliza mucho la individuación, ¿sí? Si yo no aprendo a hacer el proceso de individuación conmigo y el hijo tampoco aprende a hacerlo, pues ahí se va a tergiversar, se va a tergiversar la información, ¿no? Se va a tergiversar el rol, un tema así. Todo ese temporal en el tiempo, pues muy bien. Qué buena forma de explicar la sinastría. Gracias, Javier. Francisca, con todo gusto. A ustedes también muchas gracias por acompañarme en hoy viernes. Aprovecho para contarles que este domingo vamos a tener un encuentro vía online. Es este domingo 1 de marzo. Este domingo 1 de marzo nos vamos a reunir para trabajar las cartas natales acerca del eclipse. Se avecina, huele a eclipse, ya huele, huele a eclipse el día 3 de marzo. O sea, el día martes vamos a tener el eclipse lunar. Esto va a ser a 12 grados de Virgo. De hecho, mañana sábado estaré haciendo un especial acerca del eclipse, de cómo viene y demás, para que ustedes también me acompañen por la mañana. Y el día domingo vamos a tener de manera privada este evento con sus propias cartas natales. Además que la luna se ubica a 12 grados de Virgo y pues nos ponen una tarea. Tarea que estaremos desarrollando este domingo, domingo 1 de marzo. Recibamos este mes y esta energía de marzo siendo como muy conscientes siendo como muy conscientes de todo lo que se avecina con este eclipse. Entonces,
Súper invitados para que me acompañen este domingo 1 de marzo para recibir con broche de oro, recibir este eclipse a 12 graditos en el signo de Virgo. ¿Qué tenemos en esa zona Virgo? Vamos a mirarlo este domingo. Carta a carta estar determinando qué pasa, qué hay, cómo lo vamos a entender, qué nos viene a enseñar este eclipse. Calculen ustedes, último eclipse de Virgo. Después de tanto Virgo y Piscis, por fin llegan también a una recta, ya están cerrando, ya prácticamente esto ya. Muchas de las cosas que Virgo y que Piscis tenían que vivir, pues ya también llegaron a una parte final. Este eclipse del 3 de marzo ya nos pone en resonancia más de lo que es Aries, de lo que es la primavera. Ya casi vamos a empezar con el sol en Aries a celebrar el cambio de estación. Casi que arranca el año. Ahora sí, este es el eclipse que le da el arranconazo al año. Por eso nuestro encuentro va a ser este domingo, para que ustedes se inscriban. Ahí están las redes sociales, ahí ustedes encuentran el link en Instagram o pueden enviar mensaje en TikTok, en YouTube, en Facebook. Aprovecho para saludar a los nuevos suscriptores del canal de YouTube, a los nuevos suscriptores también de Instagram. Siempre estamos subiendo información y como refrescando las news de astrología que tenemos, Astrología Viva. Ya casi vamos a dar inicio también a nuestro taller del segundo nivel. Bueno, hay como muchas temáticas, pero por ahora nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo primero para hablar del eclipse y mañana, si Dios nos da vida, también estaremos por acá. Un abrazo, gracias por su tiempo. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao, gracias.